Ya estamos comunicados con Hernando Obri. Qué placer tenerte, amigo. ¿Cómo va? Sigue creciendo esa barba y sigue tan lindo el verde y el tiempo alrededor tuyo. Me gusta porque Dobri de pronto, viste, el invierno y de pronto vos ves la florcita, el Todo se verde. chombita, Nosotros entramos en el invierno claro. crudo y claro, y allá está floreciendo la vida. ¿Qué dice, amigo? ¿Cómo estás, Gustavo? Hoy acá bajó un poco la temperatura, estamos en 24 grados, pero tuvimos una semanita que saltó de los 20 a los 35 en un día y estábamos asfixiados de calor porque no había primavera. Claro. Estamos esperando que pronto arranque el verano y sofocarnos de calor, pero ahora está lindo, está florecido, se puede dormir con las ventanas Qué abiertas, lindo, qué lindo. está lindo. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. ¿Por dónde anduviste? ¿De qué nos vas a hablar hoy? Bueno, la idea es hoy contarles un poco el complemento de lo que habíamos hecho hace un par de semanas de México, Ujú, pero esta vez hablar de todo lo que había sido la cultura prehispánica. ujú. ¿Sí? Que Sí. México tiene Uf, tantísima historia sin duda. en alrededor del país, pero especialmente lo que vamos a hablar es lo que tiene que ver con lo que hay en Ciudad de México y en sus alrededores. Ujú, Recordemos que lo que es hoy Ciudad de México era la antigua Tenochtitlán, ujú. ¿sí? Que es el lugar de los dioses. Ahí donde hoy está buena parte de la Ciudad de México, antes era una isla, rodeada de todo un lago inmenso que las tropas de Cortés lograron penetrar, ayudado por otros pueblos originarios de la zona que eran enemigos de los aztecas, y lograron conquistarlo. Y una vez que lo conquistaron, sobre la antigua ciudad de Tenochtitlán levantaron lo que es hoy la Ciudad de México. Con lo cual, en gran parte de lo que es hoy el centro de México, debajo está repleto de ruinas. Al punto de que cada vez que empiezan a excavar para hacer una reforma en alguno de los edificios que hay en el centro, aparece algún templo, aparece algún vestigio de lo que había sido la cultura azteca, al punto de que hoy muchos edificios alrededor de la catedral, del Zócalo, que es la plaza central, hay muestras de lo que son vestigios de la cultura azteca que fueron encontrando, por ejemplo, en un hotel, en el lobby, quisieron hacer una refacción y apareció todo un pedazo de un templo, con lo cual tuvieron que Claro. ponerle vidrio encima y hoy se camina por vidrio encima y tomás un café sobre esas ruinas que están Sí. ahí. Bueno, otros edificios que hay aledaños ahí alrededor de la catedral también pasa lo mismo. Si uno escarbara debajo de la catedral, aparecerían antiguos Claro, templos claro. aztecas con seguridad, porque era toda la zona, era Exacto. todo un complejo religioso muy Qué importante. lástima Por eso, que no se, no se respetó, ¿no? Por ejemplo, uno piensa en Cusco, en Perú, viste que realmente la ciudad está bastante resguardada, ¿no? Del modernismo, ¿no? Pero allí en México, como vos piensas en el centro es muy moderno y bueno, obviamente se llevaron puesto todo lo que encontraron, ¿no? bueno, por ejemplo, si hay cerquita del Zócalo está las ruinas del Templo Mayor, que ahí sí se pudo tirar abajo lo que había y encontraron muchísimos restos que hoy salen a la vista. Como decías, en Cusco sí, pero en Cusco hay veces tiene la mitad de la pared que es incaico y por Sí, encima es la parte española. exacto, totalmente. Lo- lo- que siempre está el chiste de los guías que dice de aquí para abajo Inca, de aquí para arriba incapaz. Claro. Eh, pero bueno, aquí en México eso fue más complejo, por lo menos en lo que es la Ciudad de México. Eh, Ahora, si uno quiere ver un panorama de lo que son todos los pueblos prehispánicos que había, porque había muchísimos, hoy uno se acuerda de los mayas, se acuerda de los aztecas, pero había decenas de pueblos que fueron conquistados unos por otros hasta la época de Cortés, que llegó en 1521, Ujú. que en ese momento era el Imperio Azteca, pero antes había habido un montón de otros. Todo esto está reunido en el Museo Antropológico Nacional de México, Ujú. uno de los lugares más maravillosos para visitar en la ciudad y uno de los museos más importantes del mundo en lo que tiene que ver con antropología y arqueología, comparable con lo que uno puede encontrar en el Louvre, En el Museo en el Museo Británico, sí. Británico, en muchísimos otros, el Pergamon Museum en Berlín, porque lo que tiene aquí es la mayor colección de arte prehispánico del mundo. Mirá. Puede encontrar cuestiones, o sea, todo lo que tiene que ver con eh, tótems, utensilios, restos humanos, murales,
edificios de lo que eran las antiguas culturas que vivían en México Ujú. antes de la llegada de los Y españoles. por supuesto El produce famoso, escalofrío, ¿no? Pensar que a tanta distancia, ¿no? Hay pirámides en México, hay pirámides en Perú y hay pirámides en Egipto, ¿no? Digo, ¿qué pasó por allí, no? bueno, ¿qué pasó ahí? Es difícil de explicarlo, pero bueno, por ejemplo, aquí dentro del Museo Antropológico tenés lo que se conoce como el calendario solar, el calendario azteca, Tremendo. ¿sí? Que eso se había encontrado en el Templo Mayor. Tenés, por ejemplo, lo que era la tumba de Pacal, se encontró completamente intacta, el monolito de Tlaloc, eh, esculturas teotihuacanas. Hay muchísimo. Pasear por ahí, dar una recorrida, que es un poco lo que estamos viendo en imagen, Ujú. es maravilloso porque uno puede Totalmente. ver la cultura que había en esas tierras antes Totalmente. de los españoles. Y si uno quiere hablar, como decías vos recién, el tema de las pirámides, muy cerquita de la Ciudad de México, ¿sí? A 50 kilómetros solamente se encuentra Teotihuacán. Ujú. Son esos lugares donde uno no debería dejar de ir nunca Claro, en el mundo. claro. ¿Sí? Te produce el mismo impacto que cuando te parás frente a las pirámides en Egipto, cuando te parás frente a Machu Picchu, y admirás lo que es la capacidad creativa humana, la capacidad de creación y de construcción que tenían en esas épocas estos pueblos. No está muy claro quién era el pueblo original que vivía Claro. en esta zona. Se cree que eran los otomí, porque esto es muy, muy, muy anterior a los aztecas. Pensá que la ciudad de Teotihuacán comenzó a construirse en el siglo II antes de Cristo y su momento de esplendor fue en el siglo V, con lo cual 1000 años, esto fue 1000 años antes de que llegara Cortés a, eh, a México. Eh, esta ciudad, ¿sí? Que fue considerada la sexta ciudad más grande del mundo de la época. Pensá que llegó a ocupar casi 20 kilómetros cuadrados y vivían cerca de 200.000 personas. O sea, es impresionante lo que es el complejo arqueológico de Teotihuacán, que en, en su lengua quería decir lugar donde los hombres se vuelven dioses. Y Claro. ahí tenés las pirámides. Uno cuando ingresa lo primero que ves es la pirámide del Sol. Una pirámide hermosísima donde se hacían sacrificios y donde se hacían plegarias a los dioses. No nos olvidemos mucho que todos los pueblos, o sea, los egipcios tenían el dios del sol, el dios de la luna, ¿sí? Los calendarios eran solares o lunares, en general eran lunares, en toda la antigüedad. Con lo cual los astros eran muy importantes en estas culturas. Y el templo del sol es realmente impactante. O sea, porque a diferencia de lo que son las pirámides de Egipto, que eran templos funerarios, donde estaba enterrado el faraón, las pirámides en México eran lugares de culto. ¿Sí? Por eso Claro. tienen escalinatas. Hoy ya no se puede subir más por cuestiones de cuidado del patrimonio, pero tienen escalinatas donde se podía ascender hasta la cima, con lo cual tiene una funcionalidad muy distinta a la que tenían, por ejemplo, en Egipto. Y, y caminar por esa calzada de los muertos que va entre la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna es una experiencia realmente increíble. Se ha conservado muchísimo, se ha restaurado muy bien todo lo que fue este patrimonio en Teotihuacán y la verdad es que aquel que vaya a visitar la Ciudad de México no puede dejar de pasar por aquí, porque además los guías te enseñan un poco cómo era el funcionamiento de la naturaleza Ujú. y cómo era el uso que hacían de la naturaleza estos pueblos. O sea, cómo con ciertas piedras se las utilizaba incluso de espejo, ¿sí? Claro. Con ciertos vegetales, con pinches, o sea, de los cardones nuestros, ¿no? Como los conocemos nosotros, podían hacer agujas, podían hacer armas punzantes, Total. podían utilizarlo como comestible. O sea, uno aprende a vivir un poco lo que era parte de la cultura que quedó y lo que nos fue legado de a poco en las tradiciones, ¿no? Hasta el día de hoy y poder conocer un poco más también de
de cómo era todo esto, y no solamente ver una pirámide o ver una ruina, sino entender un poco más cómo era la cultura de estos pueblos. Hernancito, querido, impresionante como siempre, ¿eh? Uno se queda con tantas preguntas, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué estas culturas tan avanzadas para su época, bueno, en algún momento desaparecieron? Bueno, preguntas que quizás en algún momento Bueno, podamos llegar a responder. Sí, fueron conquistas, ¿no? sí, sí. Siempre, como decimos, en Teotihuacán estamos hablando que su mayor esplendor fue el siglo V, pero algo pasó en los 1000 años siguientes. Otra cultura más fuerte, más poderosa, la conquistó y esa cultura desapareció y se asimiló a la cultura siguiente. Y con los mayas pasó con los aztecas, o sea, uno fue conquistando al otro de la misma forma que pasó en el Imperio Incaico. El Ujú, imperio incaico no era uno solo, fue un imperio porque fue conquistando los pueblos que vivían alrededor y que fueron llegando incluso hasta la Argentina. Entonces, ujú. cada uno de estos imperios, que fueron los últimos que conocemos nosotros antes de la llegada de los españoles, fueron conquistando y sojuzgando a los pueblos anteriores. Y te digo, con métodos que uno se, se, se sonrojaría un poco, ¿no? En pleno Tenochtitlán estaba el muro donde colocaban las cabezas de Mm, sus enemigos que después de decapitarlo. O sea, era culturas con costumbres que hoy a nosotros nos sonrojaríamos bastante, sin ¿no? duda. Y eso obviamente cuando llegó un enemigo más poderoso, terminó conquistándolos. Claro. Y así fue que fueron desapareciendo muchísimas de los otros. Pero quien conquistaba destruía lo anterior en general. Exacto, O exacto, sea, exacto. lo que nos llegó de los aztecas es lo que los aztecas. Pero si uno va escarbando bajo de muchos de esos lugares, encontrás culturas anteriores que, que desaparecieron porque prevalecieron los aztecas en su momento. Amigo querido, como siempre, interesantísimo. Nos veremos la próxima semana. Un abrazo enorme y la próxima tengo una sorpresita Qué lindo. reservada para Como todos. siempre, como siempre. Y lo esperamos ansiosamente. Abrazo enorme, Hernacito. Abrazo grande. Hernán Dobri, nuestro analista internacional que nos muestra este mundo bellísimo al que vivimos. Dale.